Una, dos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí ahora con Misael, no es cierto, perdón, con Emanuel Delgadillo García. Eh, Estamos ahora ya casi terminando este semestre en el seminario de divulgación de tesis. Y pues hoy nos tocó presentar a Emanuel con su trabajo que se llama Sobre el método del cociente. Su tutor es Luis Antonio Rincón Solís y pues dejamos a Emanuel Delgadillo García que nos comparta su pantalla y nos platique sobre su trabajo. Entonces, pues yo dejo de compartir y por favor compartes tu pantalla, Emanuel. Y sí estoy. Voy a compartir pantalla. Entonces, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Sí, Sí. Dejen poner pantalla completa. También ya la ven ahí, ¿verdad? sí. Ok. Bueno, entonces, pues yo hice mi tesis bajo la dirección del doctor Luis Antonio Rincón Solís. Y bueno, en la tesis abordamos un método de simulación de variables aleatorias muy bonito, que se llama el método del cociente. Y es por eso que el título de mi tesis es sobre el método del cociente. Y bueno, pues vamos a explorar rápidamente, pues, qué es el método del cociente, ¿no? Entonces, pues el método del cociente es un método que hallaron Kinderman y Monahan en 1977. Lo que ellos se dieron cuenta es que, pues, bajo ciertas condiciones, a una distribución de probabilidad, nosotros le podemos asociar una región acotada, la cual contenga toda la información de la distribución y la cual nos va a permitir recuperar a la distribución a partir de un proceso simple, que va a ser el tomarnos un cociente de uniformes, que justamente es lo que trato de de intuir con esta imagen de aquí, ¿no? Quizás un poco burda, pero estamos aquí tomando las distribuciones y les estamos asociando una región, ¿no? Una región que contiene toda la información de la distribución. Pero vamos a ser un poquito más formales y veamos qué nos dice el hallazgo de Kinderman y Monahan. Bueno, pues entonces tomemos una función h de x, la cual va a ser no negativa, la cual va a cumplir con ciertas propiedades, que va a ser la continuidad, que sea integrable, que sea acotada y que satisfaga que este supremo de aquí es finito. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a definir a una región, la región S, de esta manera, como todos los puntos en el plano que satisfacen estas dos desigualdades de aquí. Y entonces, lo que nos dice Kinderman y Monahan es que si nosotros tenemos un vector aleatorio, U, V, que se distribuye uniforme en la región S, entonces el cociente de la segunda coordenada entre la primera coordenada tiene una función de densidad f de x que va a ser la función h, pero normalizada, donde por normalizado nos referimos a tomar a h y dividirla entre lo que integra, ¿no? Porque justamente la función h lo único que le faltaba para ser de densidad, para ser una función de densidad, es que integrara uno en toda la recta real, ¿no? Entonces, pues justamente estamos teniendo a una región S, que es la definida aquí, la cual contiene toda la información de esta densidad F, que es la función H normalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la distribución normal, la región que se le asocia con el método del cociente es esta región de aquí, que es relativamente simple. Es la región que se encuentra entre la gráfica de dos funciones, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues la región igual es bastante bonita de forma visual, de forma gráfica, y se puede interpretar como un pétalo, ¿no? Pero este pétalo contiene ya toda la información de la distribución, en el sentido de que si ustedes se toman o nosotros nos tomamos un punto de distribución uniforme en la región S, entonces al dividir la segunda coordenada entre la primera coordenada de ese punto, vamos a obtener una muestra aleatoria de distribución normal estándar, ¿no? Entonces ya podemos ver bien cómo el método del cociente nos está llevando de las distribuciones de probabilidad a algo geométrico, que son las regiones, ¿no? Estas regiones cuyo cociente de uniformes nos da a las distribuciones con las que estábamos trabajando, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ya surge la pregunta de, entonces, ¿qué se hace en la tesis con este método, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es que nosotros abordamos las distintas generalizaciones del método del cociente y las exploramos y damos una perspectiva un tanto un tanto innovadora del método del cociente, porque usualmente el método del cociente se demuestra utilizando teorema de cambio de variable, pero a lo largo del trabajo escrito, de la tesis, se instiga a que el método del cociente proviene de una sencilla aplicación de un teorema mucho más viejo y clásico, que es el teorema fundamental de simulación. Entonces, pues hacia ese rumbo vamos, ¿no? Y pues comencemos pues viendo qué nos dice el teorema fundamental de simulación. Bueno, pues este teorema establece que generar valores de una distribución es equivalente a generar valores de distribución uniforme, pero bajo la gráfica de su función de densidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para hacerlo un poco más visual y entenderlo de forma más sencilla, vamos primero a restringirnos a una función de densidad univariada, ¿no? Como la de la imagen, aquí con esta grafiquita. Llamémosle f a la función de densidad y denotemos por S0 a la región bajo su gráfica, ¿no? Entonces, lo que establece el teorema fundamental de simulación es que si nosotros tenemos un vector xy que se distribuye uniforme en S0, entonces la primer coordenada de este vector va a tener función de densidad f. Ujú. E inversamente, si nosotros ya hubiéramos dispuesto de una variable cuya función de densidad fuera f, entonces hubiéramos podido construir con cierta facilidad un vector que se distribuyera uniforme en ese cero. Ujú. Entonces, pues eso es lo que nos dice el teorema fundamental de simulación en el caso de densidades univariadas. Pero en el caso de varias dimensiones, multidimensional, la verdad no cambia mucho, es bastante similar. En este caso, cuando nos tomemos a f, una función de densidad, pero en Rn, entonces la región S0 ya se va a encontrar en Rn más uno. Y entonces, si nosotros nos tomamos un vector que se distribuye uniforme en ese cero, ahora son las primeras n coordenadas las que van a tener función de densidad f, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí es como muy natural pasar del caso univariado al multivariado, pero gráficamente conviene siempre verlo primero en el caso unidimensional porque podemos hacer dibujitos con facilidad, ¿no? Entonces, ya podemos a partir de aquí establecer una relación un tanto todavía intuitiva del teorema fundamental de simulación y el cociente de uniformes, porque el teorema fundamental de simulación también está asociando una distribución con una región. En el caso del teorema fundamental de simulación, la región resulta ser eh, la que se encuentra bajo la gráfica de su función de densidad, ¿no? Pero pues uno supone o intuye que hay un paso intermedio que lleva el teorema fundamental de simulación al cociente de uniformes de Kinderman y Monahan, ¿no? Pero pues antes de explorar esta relación, pues me gustaría decirles que el teorema fundamental de simulación no necesariamente se aplica sobre funciones de densidad, sino sobre funciones no negativas, las cuales son integrables y que por lo tanto, para ser de densidad, solo necesitan ser normalizadas, ¿no? ¿Y qué nos dice el teorema fundamental de simulación para este tipo de funciones? Bueno, pues sea f una función de Rn en el cero infinito, ¿no? La cual sea integrable sobre Rn, es decir, que su integral sobre todo Rn sea finita, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros nos tomamos un vector que se distribuye uniforme, pero bajo la gráfica de esta función, entonces las primeras n coordenadas de este vector aleatorio van a tener función de densidad f normalizada, donde con f normalizado nos referimos a la función f, pero dividida entre lo que integra. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que nos dice el teorema fundamental de simulación, ¿no? Entonces ahora sí exploremos cómo se nos relaciona con el método del cociente de uniformes, ¿no? Eh,
Bueno, sí, es quizás antes de pasar a eso, sí conviene ver la siguiente observación, perdón. Eh, Cuando la región S0 del teorema fundamental de simulación es acotada, entonces nosotros sí podemos generar con facilidad muestras uniformes sobre la región S0, ¿no? Porque en este caso nosotros vamos a poder encerrar a la región S0 y entonces, por ejemplo, en un rectángulo y aplicar aceptación y rechazo para generar muestras de distribución uniforme sobre S0. Sin embargo, cuando la región S0 no es acotada, bueno, que es la región bajo la gráfica de la densidad, no es acotada, entonces resulta igual de difícil generar muestras uniformes sobre S0 que el generar muestras ya de la distribución, de la densidad en sí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, pues deberíamos de poder hacer algo para, para poder subsanar este problema, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la propuesta es deformar a la región S sub cero, porque la región S sub cero es la que se encuentra bajo la gráfica de la función de densidad, ¿no? Y entonces, si no es acotada, entonces tenemos el problema de no poder generar con facilidad muestras uniformes sobre ella. Entonces, lo que proponemos o lo que se propone es tomar a la región S cero, llevarla a una región que sí sea acotada, generar las muestras uniformes en esta región que sí es acotada y después regresar esas muestras a ese cero, ¿no? Esta idea no es extraña, en matemáticas siempre se hace, porque pues usualmente cuando estamos trabajando un problema, resulta ser difícil en su medio ambiente, entonces lo llevamos a través de una transformación a otro lado, donde sí es sencillo trabajar con el problema, ¿no? Y después regresar y concluir, ¿no? Regresar la información y concluir, ¿no? En este caso, pues vamos a necesitar que la región, que en la región de llegada, a donde vamos a deformar ese cero, cuando nosotros generemos una muestra uniforme, entonces bajo la transformación que estamos llevando a las regiones, esta preserve uniformidad, para así, cuando yo genere una muestra uniforme en la región S, la que sí es acotada, cuando la mande a través de la transformación, eso me dé también una muestra uniforme en la región S0, ¿no? Eh, Y entonces, pues así nace el marco general de acción, ¿no? Que ese marco general de acción, ¿cuál va a ser? Pues va a ser primero encontrar una región S que sí sea acotada, una transformación phi que me lleve la región S en la región S0, donde S0 siempre va a denotar la región bajo la gráfica de la densidad, ¿no? Tal que preserve uniformidad. Es decir, que si yo tengo un vector aleatorio que se distribuye uniforme en S, entonces phi de x, esta nueva variable, o vector aleatorio, se distribuye uniforme en S0, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya disponemos ya de esta región S y de esta transformación phi, entonces se obtiene un algoritmo bastante sencillo para generar valores de densidad F normalizada. ¿Y cuál es ese? Pues el primer paso va a ser generar un valor de distribución uniforme en S, usando aceptación y rechazo, porque S ya es acotada. Y entonces evaluar este valor X a través de la transformación phi y tomar las primeras coordenadas de dicho vector, ¿no? Porque precisamente como phi preserva uniformidad, entonces esta X que se distribuye uniforme en S, al ser evaluada en phi, nos da un vector que se distribuye uniforme en S0, ¿no? Y por el teorema fundamental de simulación, estas primeras n coordenadas se distribuyen, tienen densidad F normalizada, ¿no? Y entonces uno podría pensar que no es sencillo encontrar estas regiones y estas transformaciones, ¿no? Porque parece ser bastante restrictivo. Pensémoslo, por ejemplo, en la en la región de la normal. Mm, y un rectángulo. Como que no es evidente el cuál va a ser la transformación que lleve la región de la densidad de la normal en el rectángulo, ¿no? Sin embargo, pues Kinderman y Monahan sí se dieron cuenta que sí hay este tipo de transformaciones. De hecho, el método del cociente nos da esas regiones y esas transformaciones.
Y pues, pues la región S, o sea, vamos a aplicar lo que estamos diciendo al método del cociente de Kinderman y Monahan, ¿no? Entonces, tomemos esta región S, que nuevamente va a ser la región del método de Kinderman y Monahan, ¿no? Pero tomémonos a esta función phi, que va a ir de esa región S a S0, la cual va a estar definida de esta manera. Entonces, nosotros podemos comprobar que esa función phi preserva uniformidad, es decir, que lleva muestras uniformes de S en muestras uniformes de S0, ¿no? Entonces, bajo el algoritmo que acabamos de presentar, la primer coordenada de este vector va a tener distribución uniforme, ¿no? Que es justamente el cociente de la segunda coordenada entre la primera coordenada, ¿no? Entonces, ahorita acabamos de demostrar, de hecho, el método del cociente de Kinderman y Monahan, ¿no? Entonces, como pueden observar, solo el método del cociente solo es una aplicación del teorema fundamental de simulación, ¿no? En el que, pues, en cuya aplicación, pues, estamos subsanando los casos en los cuales la región S0 no es acotada, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, vamos a intentar generalizar de golpe el método de Kinderman y Monahan. Y pues el primer lugar donde surge la generalización del método del cociente es en el pequeño artículo de estos tres caballeros en 1991. Y pues veamos, vamos a explorar qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, qué nos dice el método general del cociente? El método general del cociente nos va a proporcionar una familia de transformaciones cuyos parámetros van a ser una constante C positiva y una función creciente g, bueno, y diferenciable, y que al evaluar en cero vale cero, que va a llevar a las regiones S sub g en la región S0 y va a preservar uniformidad. Y entonces vamos a obtener por cada una de estos elementos de la familia un algoritmo distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen dadas esas transformaciones phi sub g y esas regiones SG? Bueno, las transformaciones phi sub g van a estar dadas de esta manera y las regiones SG van a estar dadas de esta manera, de aquí. Como podemos observar en la expresión de la región SG, pues solo, bueno, es muy aparatosa, es bastante larga, pero es bastante sencilla en el sentido de que solo estamos evaluando a la función de densidad en cierto vector, lo estamos multiplicando por cierta constante y estamos evaluando en la inversa de G, ¿no? Que por cierto, la función G tiene inversa porque una de las hipótesis para G es que sea estrictamente creciente, entonces por lo tanto tiene función inversa. Y notemos también que la función phi sub g es relativamente sencilla y que las primeras n coordenadas de la función phi sub g van a ser, va a ser el vector que vamos a estar evaluando en la densidad, en la densidad, ajá, que se expresa aquí en la región S sub g, ¿no? Entonces es una observación que quizás eh, conviene pues hacer, ¿no? Y pues con estas regiones phi sub g y s sub g, al aplicar el teorema fundamental de simulación, vamos a obtener que si nosotros tenemos un vector que se distribuye uniforme en SG, entonces este vector de acá, que es el cociente de las primeras n coordenadas entre la raíz enésima de la derivada de g evaluada en u, va a tener función de densidad f normalizada, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues esta ¿no? Es bueno, el método general del cociente nos está proporcionando muchos algoritmos distintos y nos está asociando muchas regiones distintas a una misma distribución de probabilidad, ¿no? Está caracterizando a cada una de estas distribuciones con diferentes regiones. Entonces, como podemos observar, no hay ninguna, en en el enunciado del método general del cociente, en ningún momento decimos que la región S sub G es acotada. Y esto es porque, de hecho, no siempre la región S sub G es acotada, lo cual quizás resulta ser un poco contradictorio con lo que veníamos diciendo, porque nosotros estábamos hablando de llevar a las regiones, a la región S0 en una región acotada, ¿no?
Y si resulta ser que la región a la que la llevo no es acotada, entonces no estoy resolviendo mi problema, ¿no? Entonces lo que se hace es establecer ciertas condiciones que van a ser suficientes para que la región SG sí sea acotada, ¿no? Estas condiciones igual las establecemos en la tesis y son las siguientes, que son bastante amigables. La primera es que la función G debe de cumplir la convexidad, debe de cumplir ser convexa y que este supremo de acá sea finito. Si aseguramos esas dos condiciones, entonces esta región de acá, la región S sub G, va a resultar ser acotada y por lo tanto sí vamos a tener un algoritmo aplicable para generar muestras de la densidad F normalizada, ¿no? Ahora, estas condiciones de aquí, estas dos condiciones, son suficientes, mas no necesarias, y se pueden encontrar contraejemplos, o más bien ejemplos de esto, rápidamente. Y también en la tesis ahí se desarrolla un par de ejemplos de esto, de hecho. Ajá. Entonces, bueno, conviene ver que en verdad este método general o esta generalización del método del cociente sí cumple con ser una generalización, ¿no? Es decir, que se recupera el caso particular, ¿no? Y el caso particular se recupera tomando una función g bastante simple, que es una polinómica, que va a ser x cuadrada entre 2. Esta función de acá, eh, evidentemente va a ser convexa y va a cumplir las propiedades del enunciado, todas las propiedades, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de obtener la región S sub G para una función de densidad F, aplicándolo con esta G, al desarrollarlo vamos a encontrar que la región S sub G resulta ser esta de acá, que es precisamente la región del método de Kinderman y Monaghan, ¿no? Bueno, en este caso viene dado para n dimensiones, pero cuando solo n es igual a uno, pues es exactamente la región de Kinderman y Monaghan, ¿no? Bueno, sí, uno-dimensional, ¿no? Y ahora, recordemos que en el enunciado original de Kinderman y Monaghan teníamos por ahí una expresión adicional, que era la del supremo. Esa condición sobre el supremo es que fuera finito, ¿no? Y cosa que nosotros no tenemos en el método general del cociente como tal. Bueno, sí tenemos, pero está expresado a través de G. Bueno, G y su derivada, ¿no? Pero al tomar esta elección de G, cuando desarrollamos esta expresión de aquí, encontramos que de hecho es el supremo de la norma de X por la raíz enésima de F evaluada en X, ¿no? Que bueno, en el caso unidimensional, la norma resulta ser el valor absoluto, ¿no? Entonces sí se obtiene el supremo que se tenía en el método de Kinderman y Monaghan y podemos observar que es por ello que Kinderman y Monaghan nos ponían o establecen esta condición, ¿no? Porque queremos que las regiones S sub G sean acotadas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo eh, de la aplicación del método general del cociente y es el siguiente, ¿no? Vamos a considerar la función de densidad f, que va a ir de R2 a cero infinito, y la cual va a estar dada de esta manera, ¿no? Como podemos observar, f no es de densidad, pero al normalizarla, sí obtenemos una función de densidad. De hecho, eh, obtenemos la densidad de la normal bivariada, ¿no? Entonces, aquí la función que nos vamos a nosotros a tomar va a ser la función g, que va a ir del 0,1 en el 0,1 y va a estar definida de esta manera. Va a ser, bueno, g de u va a ser igual a la exponencial evaluado en uno más. Aquí es la raíz menos uno de la función w de Lambert. Es la raíz, ajá. La rama, perdón, es la rama menos uno de la función w de Lambert. Y pues nosotros vamos a poder comprobar que la función g satisface todas las hipótesis del método general del cociente para nuestra f que estamos eligiendo. Y pues al hacer los cálculos, nosotros vamos a poder comprobar que la región S sub g se encuentra descrita de esta manera. Y entonces, pues, a ojo de buen cubero podemos
ver que de hecho ese sub G resulta ser un cilindro. Entonces lo que estamos haciendo es llevar la región de la normal bivariada o la región bajo la gráfica de la densidad de la normal bivariada a un cilindro, ¿no? Y bueno, las coordenadas para phi sub g, las primeras coordenadas de phi sub g van a estar dadas de esta manera, ¿no? Igual otra vez dadas a través de la función W de Lambert, la rama -1, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, aplicando el método general del cociente, lo que tenemos es que si nosotros generamos una muestra U, V1, V2 uniforme en el cilindro S sub G, entonces esta, estos dos valores de aquí, estos dos números de acá, son muestras de distribución normal estándar e independientes, ¿no? Ahora, estas expresiones sí se ven un poquito quizás feas, pero de hecho al desarrollar vamos a poder comprobar que se puede reducir un poquito más. Aquí ya no se los coloqué, pero sí se puede volver un poquito más sencillo. Estas de aquí se pueden expresar a través de otras distribuciones más conocidas. Esta raíz de -1 más la rama -1 de la W de Lambert en -U sobre E se va a poder expresar a través de otra distribución, que de hecho va a ser una gama de parámetros 2, 1. Ujú. Entonces, bueno, aquí ya nada más pongo como una pequeña imagen de cómo estamos deformando el cilindro en la región bajo la densidad de la normal bivariada, ¿no? Estamos llevando muestras uniformes del cilindro en muestras uniformes bajo la gráfica de la densidad de la normal estándar bivariada, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, y bueno, esto es básicamente lo que les quería decir. Aquí ya les pongo un poco de referencias, pero en realidad solo les puse como el esqueleto de lo que hicimos en la tesis, porque en realidad, bueno, esto es como lo más entrañable, pero también exploramos cómo se comportan las regiones ah, de la suma de variables aleatorias, de cuando lo multiplicas por un cierto escalar, porque queríamos explorar si podíamos traducir ciertos teoremas clásicos de la probabilidad en cosas geométricas, ¿no? Pero bueno, lo principal o lo que les quería platicar era cómo abordamos el método del cociente a partir de una perspectiva nueva, que es el teorema fundamental de simulación, ¿no? Como una aplicación del teorema fundamental de simulación, pero pues durante todo el trabajo hay muchas más cositas por ahí que vale la pena que chequen, que está bonito. Y bueno, bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, No sé si tengan alguna Muchas pregunta. gracias, Emanuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre su trabajo? ¿Tu trabajo ya se encuentra en Tesis UNAM o todavía estás en proceso de titulación? Ya se encuentra, sí, ya ¿Ya se está encuentra? arriba, ya. Ok. Ujú, sí, sí, ya lo Entonces, pueden ajá, descargar. ya lo pueden descargar. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, por mi parte, bueno, me quedó un poco de duda, como que en la página 17 de si es un poco usual como que aparezca ahí la función W de Lambert o de dónde sale más o menos como que por qué aparece ahí. Sí, bueno, sí, ahí parece un paso mágico, ¿no? Porque dices, ¿por qué propones esa función G, no? Sí, exacto. Sí, es como si Dios me hablara, ¿no? Pero en realidad no. En realidad apliqué un poco de ecuaciones diferenciales, porque si nos regresamos a la forma en que se expresa, o en la expresión de ese subjet, podemos observar que su expresión solo depende de tres cosas, que es la función g, su derivada y la función de densidad. Entonces, en realidad, las dos cosas que desconocemos aquí va a ser a la función g y su derivada. Ajá. Entonces, si yo quiero que ese sub g sea determinada región, en este caso yo quería que fuera un cilindro, entonces eso impone ciertas condiciones sobre la función g. Entonces, lo que hago es veo qué condiciones debo de poner sobre la función g para que me salga un cilindro
y eso se traduce en una ecuación diferencial para g. Y al resolver esa ecuación diferencial, obtengo que la función g debe de ser esta de acá, la exponencial, bueno, y evaluada Sí. en eso. Ah, ok, Ajá. ok. Y Pero, también como que de que llegaras a, bueno, la región S de G fuera un cilindro, igual, o sea, tú lo elegiste, entonces, o sea, como que ibas pensando en eso para que saliera como que más adecuado, porque, o como que haya alguna razón de por qué querías que fuera un cilindro. ah, bueno, yo elegí que fuera un cilindro porque es una región conocida y pues bonita. De hecho, justamente cuando estaba haciendo este ejemplo, cuando me decidí a hacer un ejemplo en dos dimensiones, dije, voy a utilizar un cilindro, voy a llevar el cilindro en la región. Y entonces, eso fue por gusto. Igual hubiera podido elegir otra región, Sí, o sea, por hubiera podido ejemplo, dejar. una esfera o algo así, y te hubiera dado como que otra función diferente. Sí, exactamente. Ah, ok. Ujú. Pero de hecho elegí el cilindro igual porque en el método de Marsaglia, en el de Box-Müller, bueno, el de Box-Müller es de un cubo, pero en el de Marsaglia sí lleva intrínsecamente, bueno, si uno estudia geométricamente el método de Marsaglia, también está llevando al cilindro en la región bajo la densidad de la normal bivariada. Entonces dije, pues voy a hacer lo mismo que Marsaglia, voy a llevar el cilindro en la región, pero utilizando lo que nos dice el método del cociente. Ajá. Por eso hice esa elección. Ah, ok, Ujú. ok, ok. Sí entiendo. Y bueno, ya por otra parte, no, ¿nos podrías platicar un poco de por qué se eligió este tema para tu tesis? ¿Cómo fue más o menos como que la plática o por qué se eligió? Bueno, yo originalmente hacía topología. De hecho, estuve a punto de hacer no, mi tesis de topología, pero finalmente me enamoré de la probabilidad y llegué a la probabilidad, de hecho, por el lado de teoría de la medida. Entonces, bueno, platicando con mi asesor, pues le comenté pues todo esto, ¿no? De que estaba haciendo topología y que pues ahora quería hacer algo de probabilidad. Y bueno, quedamos en que me iba a enviar algunos temas para que yo eligiera cuál desarrollar, para que trabajáramos en conjunto. Pues estoy seguro que el doctor Luis vio el método y dijo, bueno, hay geometría y por lo tanto hay topología detrás y está relacionando la probabilidad, ¿no? Que son las distribuciones, ¿no? Entonces estamos relacionando probabilidad con algo geométrico, con algo topológico. Me dijo, voy a meter dentro de mis propuestas a este método, ¿no? Entonces, pues cuando a mí me presentó las diversas propuestas, pues de inmediato vi el método y pues ya me enamoré, ¿no? Dije, sí, este está bien. Ajá. Porque relacionaba a mi viejo yo con el nuevo, por decirlo así. Ok, muy interesante. Y te sirvió como que tener ese conocimiento de topología en todo esto, o sí fue como que un brinco muy diferente trabajar de topología a trabajar en probabilidad. Pues cada rama tiene lo suyo. Bueno, cada rama se trabaja distinto, pero bueno, tiene cierta particularidad, ¿no? Pero es cierto que cuando tú tienes una perspectiva más grande de las ramas de las matemáticas, como que integrarlo resulta más bonito, ¿no? Porque dices, a lo mejor aquí las técnicas usuales no me sirven, o no, las técnicas usuales de la rama no me sirven, pero quizás yo le meto técnicas de otra rama de las matemáticas y quizás funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, considero que sí debería de haber pluralidad en este sentido en los matemáticos, que sí deben de tener diversidad de conocimientos en las distintas ramas. Entonces sí, tuve una bonita experiencia, sí se puede integrar ajá, bastante bien. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los que están aquí? Y yo, ¿qué se te hizo más difícil respecto a tu Es, tesis? En general, en general.
Ah, tratar de quitarle la magia al método, porque, o sea, usualmente cuando ves al método por primera vez, y de hecho, muchas veces todavía resulta ser mágico. De hecho, ahorita todavía me parece ser mágico, ¿no? Porque estás llevando como distribuciones de probabilidad a algo geométrico que son las regiones, ¿no? Entonces, las demostraciones usuales siempre utilizan el teorema de cambio de variable y como que dices, ok, sí funciona, ¿no? O sea, matemáticamente sí funciona, pero como que sigue siendo algo mágico, ¿no? Terminas de entender por qué puedes hacer ese paso, ¿no? De llevar distribuciones en regiones, ¿no? Entonces, el finalmente llegar al teorema fundamental de simulación para explicarlo es como, como ya darle la explicación más grande de esto y quitarle un poquito la magia. Entonces, sí, yo diría que eso, el quitarle un poquito la magia del método, ¿no? Y decir, no es magia, es esto de aquí que está pasando, ¿no? Ujú. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, en caso de que no haya otra pregunta, pues muchas gracias por presentarnos tu trabajo. Tu trabajo estuvo muy interesante, tu práctica muy interesante el tema. Si puedes dejar de compartir para que Roxana dé la conclusión. Ah, sí, claro. Sí, ya estuvo. Listo. Ah, bueno, pues muchas gracias y felicidades a Manuel Delgadillo por habernos permitido estar aquí en su presentación. Entonces, si se ve mi pantalla, si no, cualquier cosa me dicen. Este, los invitamos para que se sigan uniendo a a nuestro curso, digo, a nuestro seminario. Pues el seminario es de todos, de los ayudantes, desde profesores, desde alumnos que están haciendo tesis. Entonces, si conocen a alguien que esté haciendo tesis, por favor, avísenle que puede exponer aquí. Este, pueden escuchar el trabajo de otros. Entonces, no hay restricciones. Pueden haber hecho su trabajo hace mucho tiempo, pueden estarlo ya terminando, pueden estar recién terminando. Entonces, pues aquí están los informes y la recepción de propuestas en el correo de la doctora Rocío Sánchez, que es usajitsukino@ciencias.unam.mx. Y pues bueno, me resta más que ahora invitarlos a que sigas en nuestras redes sociales con nuestro seminario de divulgación de tesis. Y también ahí nos pueden seguir en Facebook, ahí se les va a avisar cuándo es el siguiente. Y en el YouTube también nos pueden avisar cuándo es. Bueno, ahí van a estar quedando nuestros videos, por ejemplo, el de ahorita ya se grabó, y entonces ahí van a poder después ver el de Manuel. Entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Y muchas gracias.